Antes del inicio de la Serie Mundial, las probabilidades de las mayores no solo predecían una victoria contundente de los Dodgers, sino que un persistente 85% de los analistas apostaban por una barrida rápida de 4-0. Un mito común en el béisbol postemporada es que el equipo con el as más dominante siempre dicta el ritmo inicial. Una falacia que se desmoronó brutalmente anoche en el Rogers Center. Aquí desglosamos cómo ocurrió esta catástrofe y, por supuesto, la reacción explosiva del mundo del béisbol, comenzando por las palabras de David Ortiz. Todo en este episodio especial de 301 Reportes del Home Run. El 25 de octubre, hora de Japón, la expectación era palpable, casi dolorosa, mientras Shohei Ohtani se paraba en la caja de bateo como primer bateador y bateador designado para el Juego 1 de la Serie Mundial. Esta era la culminación de un viaje épico, un escenario que se sentía inevitable para el fenómeno japonés y sus recién reestructurados Dodgers. Durante las primeras entradas, parecía que el guión se desarrollaría exactamente como se esperaba. Los Dodgers golpearon primero en la parte alta de la segunda entrada. Max Muncy negoció una base por bolas crucial, y tras él, Chris Taylor conectó un sencillo que puso a los corredores en posición. Fue Quique Hernández quien, con un hit productor oportuno, abrió el marcador, 1-0. Los Blue Jays, nerviosos ante el peso del primer juego de la Serie Mundial en 32 años, cedieron terreno. En la tercera, Mookie Betts y Freddie Freeman caminaron, poniendo al trío de MVP en posición de causar estragos. Will Smith respondió a la presión con otro hit impulsor, extendiendo la ventaja a 2-0. En ese momento, la confianza era absoluta. Parecía que los Dodgers habían tomado el control total de la Serie Mundial, silenciando al ruidoso público de Toronto. Pero el béisbol es un deporte cruel y la euforia pronto se convirtió en un escalofrío helado. La narrativa cambió de forma dramática en la baja de la cuarta entrada. Blake Snell, el as de los Dodgers, a quien se había considerado invencible en esta postemporada y cuya condición era supuestamente la número 1, subió a la loma. Snell había sobrevivido a un inning inicial complicado, pero en el cuarto, la paciencia de los Blue Jays dio sus frutos. Tras permitir un sencillo al catcher Danny Jansen, Matt Chapman se paró en el plato. El primer lanzamiento de Snell fue un slider que se quedó alto, un error fatal. Chapman conectó con furia. La bola viajó en una trayectoria tensa, directa al jardín central. Un home run de 2 carreras que empató el partido 2-2. Fue un golpe devastador. Era el primer jonrón que Snell permitía a un bateador zurdo en toda la temporada 2024, un dato que resonó como una alarma de incendio. El dominio que se esperaba de Snell no apareció. En cambio, lanzó con una cuenta abultada en cada entrada, permitiendo corredores constantemente y consumiendo su conteo de lanzamientos a un ritmo alarmante. El verdadero apocalipsis, sin embargo, se desató en la sexta entrada, un inning que quedará grabado en la memoria de los Dodgers como la pesadilla de Toronto. Con el marcador aún empatado, 2-2, Snell, visiblemente exhausto, subió a la loma para enfrentar a Bo Bichette. Otorgó una base por bolas, luego permitió un sencillo a Jansen y finalmente otra base por bolas a Chapman. Con las bases llenas y sin outs, el ace estaba acabado. Dave Roberts no tuvo más remedio que sacar a su estrella, quien se marchó tras solo 5 innings y un tercio, dejando la mesa servida para el desastre. La pizarra de Snell, antes inmaculada, pronto se cargaría con 5 carreras. Entró Alex Vesia, pero el relevo no pudo contener la marea azul. Jordan Groshans conectó un sencillo impulsador por el centro, que rompió el empate y puso el 3-2. Roberts intentó apagar el fuego trayendo a Yency Almonte para enfrentar a Dalton Varsho.
Pero los Blue Jays no habían terminado. La verdadera explosión llegó con el pinch hitter Kevin Kiermaier. Con las bases congestionadas, Kiermaier conectó un picheo al centro, enviando la pelota por encima de la barda del jardín derecho. Fue un Grand Slam histórico, el primer jonrón con bases llenas de un bateador emergente en la historia de la Serie Mundial. El estadio Rogers Center estalló en un frenesí ensordecedor. El marcador pasó de un tenso 3-2 a un humillante 7-2 en un instante. Y la carnicería continuó. En esa fatídica sexta entrada, la ofensiva de los Blue Jays desató una furia incontrolable, anotando 9 carreras en total, con 12 bateadores y 6 hits. La pizarra se disparó a un incomprensible 11-2. La Serie Mundial, que se suponía que iba a ser una coronación para los Dodgers, se había convertido en una paliza unilateral. La única luz en medio de la oscuridad llegó en la séptima entrada, cuando Shohei Ohtani, el hombre que no se rinde, se paró en el plato. A pesar de la desesperación general, Ohtani conectó un cambio de velocidad bajo de Tim Mesa y lo envió con una parábola alta y hermosa al jardín derecho. Un home run de 2 carreras, su primer jonrón en una Serie Mundial, que maquilló un poco el marcador a 11-4. Este jonrón, aunque insuficiente para cambiar el resultado, fue una declaración: no hemos terminado. La derrota fue demoledora, 11-4 en el juego 1. Después de la debacle, David Ortiz, el legendario Big Papi, no pudo contener su furia en los medios estadounidenses. En un análisis que resonó por todo el béisbol, Ortiz dijo: ¿qué demonios acaba de pasar? El juego 1 de la Serie Mundial en el Rogers Center. Los Dodgers fueron humillados 4-11 por los Blue Jays. ¿Qué dije yo? Dije que los Dodgers barrerían 4-0, sin discusión. ¿Y ahora qué? ¿Esto es lo que tenemos desde el primer juego? Mi predicción quedó hecha añicos. Pero escuchen, aún no es momento de entrar en pánico. Esto es solo un juego. Voy a analizar exactamente por qué perdieron los Dodgers y cómo ganaron los Blue Jays. Primero, seamos claros. Hoy, los Blue Jays jugaron increíble. Hicieron su béisbol a la perfección. Bajo la inmensa presión de su primera Serie Mundial en 32 años, convirtieron esa presión en poder y lograron una victoria magnífica. Tengo que admitir la derrota y aplaudir a estos Blue Jays. La primera mitad del partido fue al ritmo de los Dodgers, lo tengo claro. En la segunda entrada, Smith caminó, Muncy conectó un sencillo y luego Quique Hernández empujó la carrera de apertura. Todos pensamos que los Dodgers habían tomado la delantera en la Serie Mundial. La oportunidad se amplió en esa entrada con las bases llenas y 2 outs, y el bateador era el hombre de confianza, Shohei Ohtani. Este es el hombre que finalmente despertó en la serie de campeonato después de pasar apuros en la postemporada. Era el momento perfecto para que mostrara su poder en el escenario más grande. Pero el resultado fue un rodado al primera base. Escucho a la gente decir, si Ohtani hubiera conectado un Grand Slam allí, todo sería diferente. Mirando el resultado final, tal vez tengan razón. Si hubieran anotado 2 o 3 carreras más allí, el juego podría haber tenido un curso completamente distinto. Pero mi perspectiva es diferente. Vi ese rodado y sentí que Shohei estaba ajustando su swing. Su condición física no está mal. El resultado fue un rodado, sí, pero el contacto fue sobre el mismo pitch en el que se ponchó en su primer turno. Esta vez hizo contacto sólido y lo envió a la zona de fair play. Estaba justo enfrente de un jardinero, pero en otro ángulo habría sido un hit. Vi el juego de manera diferente a la mayoría. La ofensiva de los Dodgers no se detuvo en la tercera, con Betts y Freeman negociando bases por bolas. El joven abridor de los Blue Jays, Kevin Gausman, estaba visiblemente nervioso. Smith respondió con un sencillo impulsor al jardín derecho para poner el 2-0. Pero esa es mi crítica. Solo 2 carreras.
Esas 2 carreras sabían a poco porque Gaussman logró minimizar el daño. Yo creo que esa batalla de pitching y bateo en las primeras 3 entradas fue el verdadero punto de inflexión, incluso antes de que Snell colapsara. Se esperaba que Snell dominara, pero no fue el Snell que imaginé. Desde la primera entrada tuvo problemas, llenando las bases. ¿Qué diablos estaba haciendo? Sus lanzamientos estaban fuera de control, algo que nunca habíamos visto en esta postemporada. Sobrevivió la primera entrada, pero su conteo de lanzamientos era altísimo. En la cuarta, el bateo agresivo de Varshall con el primer pitch de la entrada fue el primer jonrón que Snell permitió a un zurdo en todo el año. Fue un golpe psicológico. Snell no estaba mal físicamente. Sus pitches parecían tener el mismo rompimiento. El problema fue que la ofensiva de los Blue Jays estaba demasiado afinada. Ellos estudiaron a Snell a la perfección, especialmente su changeup contra bateadores derechos. Los Blue Jays se mantuvieron pacientes en los lanzamientos bajos y castigaron sin piedad los errores. 7 de los 8 hits que permitió Snell fueron de bateadores derechos. Esto no fue suerte, fue pura preparación. Y luego vino el inning negro, la sexta entrada. Era inevitable que Snell no duraría. Tuvo que salir con las bases llenas, y ahí fue cuando el infierno se desató. El inning culminó con ese grand slam histórico, 2-9. El partido estaba sentenciado por el talento del equipo, no por la suerte. Vimos la implacable fuerza de la ofensiva de los Blue Jays, que no tuvo piedad. 9 carreras en un inning. Es inaudito, especialmente con Snell en el montículo. No voy a culpar a Dave Roberts por el uso del bullpen hoy. Cualquiera que hubiera subido a la loma se habría enfrentado a una línea de bateo en modo de práctica libre. Simplemente, la estrategia del oponente fue superior. Con el marcador 2-11, el estadio era una locura azul. Pero en ese aire de desesperación, solo uno no se había rendido. Shohei Ohtani se paró en el home en la séptima. Conectó ese changeup a la perfección, silenciando al público con un home run de 2 carreras. Sé que la gente dirá que fue un jonrón inútil, que debió haberlo hecho con bases llenas en el segundo, pero mi punto de vista es este. En una atmósfera de derrota total, cuando la mayoría de los jugadores simplemente se dan por vencidos, Ohtani mantuvo su enfoque. El hecho de que pudiera hacer ese swing perfecto en esa situación demuestra su mentalidad de superestrella. Su concentración no ha disminuido ni un poco desde el juego 4 de la serie de campeonato, donde conectó 3 jonrones. Sigo creyendo que está en su mejor momento. Ese jonrón fue un mensaje rotundo a los Blue Jays. No estamos muertos. Fue un swing que conecta con el mañana. Los ojos de Ohtani no están muertos, en absoluto. Los Dodgers perdieron el primer juego 4-11. Mi predicción de la barrida falló en el primer intento. ¡Qué vergüenza! Pero sigo creyendo en los Dodgers. Si analizamos la derrota fríamente, no es tan grave. El colapso en la sexta fue el resultado de que los Blue Jays hicieron absolutamente perfecto. Es un juego que rara vez se repite en una serie. Los Blue Jays superaron a Snell con investigación y perseverancia, y su pitching mantuvo el daño de los Dodgers al mínimo. Fueron geniales. Pero, ¿creen que los Dodgers se quedarán callados? Observé las expresiones de los jugadores. Desde el jonrón de Ohtani hasta el último swing de Betts, no vi rendición. Estuvieron luchando hasta el final. Los verdaderos campeones no se quiebran por una sola derrota. Mañana, el abridor será Yoshinobu Yamamoto, y creo que este juego determinará el flujo de la serie. Yamamoto es un tipo que brilla cuanto mayor es el escenario. Su estilo es completamente diferente al de Snell. Su calma mental, su habilidad para variar pitches. Los Blue Jays no podrán usar la misma estrategia. El factor más importante es Shohei. Su jonrón eliminó cualquier preocupación sobre su condición. Mañana
Veremos un Shohei diferente. Mi larga experiencia me lo dice. Freeman, Betts, Teoscar, Muncy, los pilares que callaron hoy no se quedarán en silencio. Especialmente Freeman. Es el tipo que siempre se recupera el día después de una derrota. Snell tampoco tiene por qué preocuparse. Tendrá su revancha en el juego 5. Es doloroso haber perdido el primer juego, pero la serie acaba de comenzar. La belleza de la Serie Mundial reside en estos giros dramáticos. Lo importante es cómo digieren esta derrota. La verdadera fuerza se demuestra en la adversidad, y los Dodgers tienen esa fuerza. Está bien, simplemente recuperaremos el siguiente. Vayan a Toronto, al Rogers Center, y muéstrenles a esos ruidosos fanáticos de los Blue Jays el verdadero terror de los Dodgers. Pero, ¿qué carajos ha pasado? Anoche, en el Rogers Center, el juego 1 de la Serie Mundial se convirtió en una paliza. Los Dodgers fueron aplastados 11-4 por los Blue Jays. ¿Qué dije yo? Que los Dodgers barrerían 4-0, sin discusión. ¿Y qué tenemos? Un desastre de debut. Mi reputación por los suyos, no hay duda. Pero escuchen bien, no es momento de entrar en pánico. Es solo un juego. Vamos a analizar con calma por qué perdieron los Dodgers y, lo más importante, cómo diablos ganaron los Blue Jays. Para empezar, seamos honestos. Toronto estuvo sencillamente espectacular. Jugaron su béisbol a la perfección. En este escenario masivo, su primera Serie Mundial en 32 años, tomaron la presión y la transformaron en una victoria magistral. Sinceramente, hay que reconocer la derrota y felicitar a los Blue Jays por lo de hoy. El inicio del juego, sin embargo, fue al ritmo de los Dodgers. En la segunda entrada, Smith caminó, Muncy siguió con un hit, y Kike Hernández conectó un hit productor sólido al central, tomando a la delantera 1-0, lo que luego se extendió a 2-0. Todos pensamos, los Dodgers toman el control de la Serie Mundial. La oportunidad se magnificó. Bases llenas, 2 outs, y en el plato, nuestro hombre de confianza, Shohei Ohtani. El tipo que había batallado en la postemporada, pero que finalmente había despertado en la serie de campeonato. Era el momento perfecto para que demostrara ese impulso en el escenario más grande. El resultado, rodado al primera base. Escucho ya a los haters por internet. Si hubiera bateado en esa situación de bases llenas, el juego habría sido totalmente diferente. Sí, es posible que 2 o 3 carreras más hubieran cambiado el guión. Pero, aunque muchos pensaron que Ohtani volvió a fallar, mi perspectiva es diferente. Al ver ese batazo en zona fair, sentí cómo Shohei se estaba ajustando. Su condición no es mala. El resultado fue un out, pero la dirección de ese batazo fue al mismo pitch que le hizo poncharse en su primer turno. Esta vez conectó firmemente, mandando la bola a zona de fair. Cayó justo frente a un fildeador. Sí, pero con un ángulo ligeramente distinto, podría haber sido un hit. Yo ya veía que Ohtani estaba mejorando. Aunque solo anotamos 2 carreras, el pitcher de los Blue Jays, Savage, minimizó el daño. Esta batalla constante entre defensa y ofensiva en las primeras 3 entradas fue el verdadero punto de inflexión del juego, incluso antes de la debacle. Dejen su opinión en los comentarios. ¿Creen que Ohtani está listo para una explosión histórica en el juego 2 o la presión de la Serie Mundial lo superará? No olviden darle like, compartir este video y suscribirse a 301 Reportes del Home Run para no perderse ni un solo análisis de esta Serie Mundial.